todas. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista. El día de hoy nos acompañan para realizarla la consejera electoral, Daniela Durán, y el director de partidos políticos, el maestro Osvaldo Gómez, y su servidora Susana Munguía, titular de la Unidad de Género, todos del Instituto Electoral del Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida, les deseamos mucho éxito. Como saben, tienen 2 minutos para contestar. Les iremos indicando el orden de las preguntas de contestación. Y por favor sean muy concisos con sus respuestas, que sea un ejemplo claro y puede venir desde el tema laboral, desde una experiencia educativa o personal. Vamos a iniciar con una pregunta que tiene que ver con trabajo en equipo. Por favor, platícanos una experiencia donde hayan participado en un equipo de trabajo exitoso, que nos digan qué herramientas se utilizaron para que ese trabajo haya resultado bien y entre todos y entre todas, y cuáles fueron los resultados del mismo. Iniciaríamos contigo, Rosa Guadalupe, por 2 minutos. Buenas tardes. Yo participé como capacitadora asistente electoral. Respecto a su pregunta en el trabajo en equipo, pues hubo una ocasión en que una compañera no tenía mucha experiencia en este ámbito. Entonces, pues nuestra supervisora pues nos comentó que si podíamos apoyarla en esta situación. Y nos organizamos por grupos de 2 personas cada quien, y fuimos en busca de lo que nos faltaba, que era encontrar a las personas, a los funcionarios de casilla. Entonces, pues hay que tener tolerancia en estos casos, tanto con la compañera y también empatía para poder trabajar en equipo. Esa fue mi experiencia en este ámbito y pues resultó exitoso, ya que entre todos nos apoyamos y contribuimos para que el trabajo fuera exitoso. Muchas gracias, Rosa Guadalupe, por tu respuesta. Ahora sería el turno de Daniel Alexis. ¿Me repite la pregunta, por favor, nada más? Ok, la pregunta tiene que ver con trabajo en equipo. Si nos puedes relatar una experiencia de trabajo en equipo que haya sido exitosa, que hagas énfasis en las herramientas que aportaste tú para que ese trabajo en equipo fuera de esa manera exitoso, y cuáles fueron los resultados de la encomienda. Pues de manera general soy personal de salud, entonces el trabajo en equipo es algo que se viene manejando siempre, es interprofesional. Tenemos que tener una buena capacidad de respuesta, al igual que una adaptabilidad a las situaciones, a la vez que tenemos que mantener el pensamiento crítico para la resolución de esos conflictos. Normalmente lo que vemos son casos no muy agradables que llegan en diferentes situaciones que no podemos manejar. Sin embargo, tenemos que ver todas las herramientas que tenemos, desde los insumos hasta el personal, para manejarlo de la manera más agradable. Si lo manejamos a una situación en específico que me haya pasado, sería cuando uno está, por ejemplo, en urgencias, llega un paciente que está en un estado que no esté tan mal, sería, no sé, un paciente después de un traumatismo, ya sea por un accidente, etcétera, etcétera. Y tenemos que actuar en el momento justo, bueno, no en el momento justo, en el momento en el que llega, para que el paciente pueda sobrevivir y mantener un entorno de vida agradable, lo más parecido posible a como estaba antes de entrar ahí. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora sería tu turno, Gilberto. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo puedo relatar o narrar una experiencia en el ámbito laboral que tuve. En algún momento estuve como supervisor encargado de hacer un levantamiento de información en encuestas económicas. Tenía a mi cargo 5, se les llamaba entrevistadores, y la dinámica era un poquito compleja en el sentido de que nosotros estábamos enfocados a levantar información en empresas, específicamente grandes empresas, aquí en la ciudad de Toluca.
Ello implicaba que yo tenía que coordinarme con todos mis compañeros en el sentido de que en algún momento, por situaciones de políticas de las empresas, no nos atendían en el momento, entonces nosotros teníamos que esperar y previamente los compañeros ya habían agendado de alguna forma una cita con quienes eran los responsables de proporcionar información en este evento. Y el compañerismo en equipo yo lo vi que a pesar de que no era una de mis funciones, pues yo tenía que brindarles la mano a todos los compañeros para que su trabajo saliera de manera, se alcanzaran los objetivos y asimismo, en este caso mi supervisión, lograra ese cometido. Y una de las estrategias y el compañerismo era que cuando se empataban ciertos horarios para levantar la información, yo acudía a uno de los establecimientos, en este caso las empresas, que previamente ya había concretado cita a la compañera a efecto de que nos proporcionara la información censal. Entonces, ese trabajo en equipo yo lo vi, yo lo puse en práctica de esa forma, porque si yo hubiera únicamente limitado a mi función como supervisor, pues no se hubieran logrado los objetivos de haber rescatado la información, que a la par esa estrategia me dio como resultado terminar antes del tiempo esperado, de lo planeado, y lograr entregar el proyecto en mi supervisión con los resultados planeados inicialmente y con una calidad de información que es el estándar que maneja en este caso el órgano autónomo para el cual estuve trabajando en ese momento. No podía con el micrófono. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ya han respondido los tres a el primer cuestionamiento. Ahora le agradecemos su participación a la consejera Daniela Durán. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy buena tarde tengan, Rosa, Daniela, Alexis, Gilberto, qué gusto saludarles. Pues quisiera ver si ahora me pueden platicar un caso en concreto, uno solo. Muchas gracias. Máximo en 2 minutitos, si fueran tan amables, en los que me platiquen un proyecto o una experiencia donde hayan trabajado en equipo, que ya escuchamos ahorita, pero que además ustedes hayan sido los líderes o las líderes de ese proyecto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a buen puerto? ¿O sus resultados? Más o menos cuál fue su propuesta, en fin. Algo que me quieran compartir justamente de ese proyecto o de esa actividad en específico donde ustedes fueron la o el líder. Y hasta por 2 minutos empezaríamos con Gilberto, por favor. Muchas gracias. Bueno, trayendo a colación de igual forma he participado en varias ocasiones tanto en materia electoral como en levantamiento de información. Y sí, en algún momento tuve otro cargo, se le denominó responsable de área. Esto fue a inicios de la contingencia sanitaria. Ello implicaba que previamente nosotros ya tenemos delineado un objetivo que cumplir, que es cubrir cierta área de responsabilidad para llevar a cabo el levantamiento de encuestas censales. El inicio de la pandemia a nosotros nos limitó o nos complicó la situación porque si teníamos planeado terminar en un tiempo récord, que era 1 mes aproximadamente, la carga de trabajo se dividía para terminarla en 1 mes, por la situación de la contingencia, después de iniciado el operativo, pues vimos que no nos iba a dar tiempo terminar el trabajo en los tiempos establecidos. De ahí de que yo como responsable de área tuve la necesidad de implementar una estrategia para terminar en la mitad del tiempo establecido, cubrir esa área de responsabilidad y levantar toda la información planeada en nuestra área de responsabilidad. ¿Cuál fue la estrategia que yo implementé? Nosotros en el trabajo tenemos planteado trabajar de lunes a viernes en un cierto horario. Ello no nos iba a ser posible alcanzar los objetivos, entonces yo con mis compañeros los sensibilicé en el sentido de que teníamos que sacar el proyecto sacrificando incluso nuestro tiempo de descanso. Ello, para convencer a los compañeros, obviamente, en algunos casos noté un poquito de renuencia en el sentido de que ellos tenían derecho a tener su descanso. Sin embargo, yo les comenté que el objetivo
de este proyecto se tenía que llevar o concluir a buen término. Entonces, pues, un líder creo que es el que siempre pone el ejemplo. Y yo, a pesar de que no estaba dentro de mis actividades, pues me puse el chaleco y salía a campo a levantar información, porque eso es lo que yo necesitaba que vieran mis compañeros, que yo me comprometía, me comprometía con el proyecto, al igual que ellos, no necesariamente porque yo fuera el responsable de área de ese trabajo, lo iba a hacer únicamente desde gabinete. Desde luego que ello implicaba salir, comprometerme con ellos, que vieran el mismo compromiso y que lo que ellos hacían yo también lo podía hacer, no necesariamente siendo el responsable de área me limitaba únicamente a hacer supervisión. Desde luego esta fue una motivación para mis compañeros, de ahí de que ellos se comprometieron en todo momento. Si veían que el responsable de área también salía a caminar a campo y a comprometerse y lograr el objetivo, ellos los vi motivados en el sentido de que todos se comprometieron y logramos ese objetivo en buenos términos. Okay. Pues muchísimas gracias y mucho gusto. Daniel, Alexis, hasta por 2 minutitos, por favor. Ok. ¿Cuál sería? Ya sé. Una vez en terapia intensiva en turno nocturno, bien se sabe que en la pandemia hubo muchos pacientes y el personal no siempre está completo. Esto pasó una vez bastante feo porque no había personal, tanto como muchos no estaban renunciando, como otros estaban ya de incapacidad, a la vez que habían un gran ingreso de pacientes. En el área en terapia habíamos 5 personas nada más, 5 personas nada más de los que andábamos ahí. Y solo había un médico internista. Ese día nos llegaron 3 ingresos, cada uno ya tenía 2 pacientes. Lo recomendable es no pasar de 2 pacientes. Sin embargo, empezaron a llegar más y más, y la mayoría del personal era nuevo, no tenía la experiencia necesaria. Entonces tuvimos que reorganizarnos y cada quien tenía solo 2 pacientes. Me tocó hacer porque era de más antigüedad y el que pues manejaba un poco mejor los temas, las áreas, fue compartir la responsabilidad de los pacientes. Teníamos que empezar a intubar a los 3 nuevos que llegaron, y a los demás teníamos que estar al pendiente de ellos porque estaban en un estado crítico, que pues estaban en coma, intubados, con COVID. No podíamos dejarlos simplemente olvidados o abandonados mientras nos encargábamos de los otros demás. Mientras hacíamos lo que priorizamos primero lo que era una verdadera urgencia, que era el intubar a los pacientes nuevos, conseguir los materiales y estar al pendiente de ellos. Se podría decir que lo más difícil, lo más complicado me tocó hacerlo a mí, y estar al pendiente de mis demás compañeros de una manera que no se sintieran solos o agobiados por la cantidad de trabajo que era, como en general eso. Muchísimas gracias y mucho gusto, Daniel, Alexis. Y ahora toca el turno de Rosa. Gracias. Bien, pues continuando con mis experiencias en el INE, ahí nos piden realizar simulacros y prácticas con los funcionarios de casilla. Para esto, pues, ya habíamos citado a varios personas para realizar una práctica estos días, un día en específico, pero no llegaban. Por lo que yo me di a la tarea de hacer un pequeño video explicando lo que ellos iban a poder aprender durante estos simulacros. Entonces, pues, este video lo hice un poco atractivo, un poco con humor para atraer a las personas. Atraer su atención, más que nada. Y este pequeño video, pues se lo enviamos a los funcionarios, y al parecer sí funcionó, ya que sí llegaron varios a esta actividad que se nos pedía, esta tarea encomendada. Esa sería mi experiencia. Muchísimas gracias y muchas gracias, maestra Susana Munguía.
Muchísimas gracias, consejera. Ahora es el turno del director de partidos políticos, el maestro Osvaldo Gómez. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Yo quisiera consultarles para identificar la habilidad de negociación, para lo cual les solicito que me puedan hacer algún comentario que me permita identificar esta habilidad, como puede ser una experiencia en la que hayan tenido que negociar con alguien más para poder sacar un proyecto adelante. Obviamente esta negociación es porque la otra parte o no quería participar o no quería hacerlo de la forma en que ustedes lo estaban proponiendo. En concreto, en el ejemplo que nos den, queremos identificar qué es lo que hicieron, qué herramientas usaron para la negociación y si alcanzaron el objetivo. Para lo cual empezaría contigo, Daniel, por favor. Una historia de negación. O sea, negociación, perdón. En el área en el que estaba, hay un par de enfermeras que son buenas, sin embargo, entre ellas no se llevan. Han habido ciertos líos anteriores sobre ellas y entre ellas. Entonces, por lo mismo del área, uno tiene que buscar el punto medio en el que ellas deban trabajar juntas y a la vez puedan hacerlo. Porque no se llevan para nada, nada, nada. Hay que buscar maneras en que... ¿cómo fue? Estábamos en el piso, nada más habíamos 3 personas y ellas dos completamente son algo groseras bastante entre ellas. Entonces lo que hice fue hablar primero con una. Le comenté que estábamos en un entorno laboral, que no podíamos andar peleándonos entre nosotros, teníamos que cooperar y debíamos de sacar pues el trabajo adelante. Ella dijo que lo iba a pensar porque ella tenía que trabajar con otra compañera. Al poco rato me acerqué a la otra compañera, platicamos sobre lo mismo e intentamos que por la noche fuera lo más agradable posible. Se llegó a un acuerdo en que nada más iban a hablar de manera laboral, no se iban a decir nada de sus asuntos personales y solo así se pudo trabajar porque, sí, nada más eso. Gracias, muy amable. Por favor, Gilberto. Muchas gracias. Bueno, esto me lleva o me trae a colación una experiencia cuando por primera vez su servidor fue instructor electoral en 2009. Yo estaba designado cerca de mi municipio. Sin embargo, por la renuncia de un compañero que no aceptó por la distancia, lo desplazaron hasta el municipio, un municipio muy al norte del estado, en el que yo no conocía el territorio. Sin embargo, pues llego y me involucro con mi equipo de trabajo, mis CAEs. Ellos al no ver a la persona que había sido designada como su instructor, a lo mejor por alguna cercanía, etcétera, el trato que yo recibí de ellos a primera instancia, pues fue no tan bien recibido, fue un poco hostil en el sentido de que se resistían o tardaban en entregarme los reportes para yo entregar mi carga de trabajo aquí en la Junta Distrital. Ello implicaba pues que siempre yo era de los que tardaba más en entregar mi carga de trabajo. Sin embargo, ellos sí trabajaban en tiempo y forma lo que ellos hacían. No sé si en algún momento yo identifiqué que querían fastidiarme para a lo mejor un compañero escalara al cargo en el que eventualmente esperaban que yo renunciara. Yo al final del día pues les hice del conocimiento pues de que a ellos les convenía entregarme su carga de trabajo si ya la tenían realizada, porque en la medida en la que yo reportara su trabajo, pues hablaban bien de ellos, y en la medida en la que ellos lo hicieran, pues tenían la ventaja de que terminaban antes su área de responsabilidad y prácticamente, pues como yo identifiqué que era un equipo comprometido con su trabajo, lo realizaban con la habilidad que tenían por la experiencia, pero ello implicaba que no querían reportar a tiempo. Entonces la negociación fue en el sentido de que yo les
el convencimiento fue de que si bien no me conocían o no tenían esa confianza para conmigo, yo en la negociación estuvo de que pues se comprometieran en el trabajo, porque si bien en un principio lo que querían era, pues, no sé, a lo mejor hacer quedar mal en este caso a su servidor, yo les hacía del conocimiento de que pues si yo quedaba mal, pues también tenía trascendencia para con ellos. Entonces la negociación implicó eso, comprometerlos en hacerles ver si el punto de discrepancia era el hecho de que no me conocían y que ellos se sentían a lo mejor que les había ocupado un lugar o había desplazado a alguien, yo les hice del conocimiento pues que en algún momento ellos pues con los resultados que tuvieran pues estarían en condiciones de en algún momento ocupar el mismo lugar que su servidor llegó a ocupar, pero la negociación fue esa, convencerlos de que en la medida en que ellos cumplieran en tiempo y forma, pues el beneficio era colectivo, era un fin, alcanzar el fin común. Considero ese fue la parte que tuve que ver con lo que tiene que ver con negociación cuando hay una discrepancia de opiniones o de puntos de vista. Gracias, Gilberto. Por favor, Rosa. Sí. Bueno, igualmente continúo con mis experiencias en el INE como capacitadora asistente electoral. Pues la negociación es de por vida ahí, ya que, bueno, en caso en específico, con uno de mis funcionarios, tuve que hacer la negociación de en qué día, qué hora, yo podía ir con él para realizarle para capacitarlo en cuanto a esto. Aunque me pusiera trabas, yo siempre le ponía las cartas sobre la mesa de que yo estaba a su disposición para cualquier duda que tuviera y tener esa confianza para conmigo, para que se acercara él y pudiéramos llegar a un acuerdo entre los dos, para que tanto él me dijera qué día pudiese tener tiempo o estar disponible para que yo pudiese pues darle su capacitación correspondiente. Eso sería todo. Gracias, Rosa, muy amable, igual a Daniel y a Gilberto. De mi parte sería cuánto, Susi. Muchísimas gracias, pues hasta aquí llega la entrevista, les deseamos mucho éxito, les agradecemos enormemente el interesarse en formar parte del equipo del Instituto Electoral del Estado de México, fue un gusto conocerles y la información, los resultados pues serán entregados como lo marca la convocatoria por las vías de información institucionales y en las fechas ahí indicadas. Ha sido un gusto conocerles, muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias, cuídense mucho y nosotros nos vamos a la que sigue. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Hasta luego.